¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Cochabamba, Bolivia, saludos a Radio Núcleo 180. Desde España, saludos a Radio Núcleo 180. Senegal, Bachi, México, Nuyuma, Radio Núcleo 180. Portugal, saludos al Radio Núcleo 180. Hallo zusammen, ganz liebe Grüße aus Deutschland an Radio Núcleo 180. Bienvenidos a Goza la Transformación, un espacio creado para reflexionar, aprender y construir un mejor futuro. Aquí abordaremos temas que impactan directamente en nuestra sociedad: prevención, valores, límites, violencia, drogadicción, respeto y crecimiento personal. Guiados por la experiencia y el compromiso de la licenciada Elsa Anguiano Camarillo y de invitados especiales, descubriremos herramientas para transformar vidas y fortalecer comunidades. Acompáñanos en este viaje de conocimiento y cambio positivo. Esto es Goza la Transformación, solo por Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Tardes, ¿cómo estamos? Es un gusto tenerlos nuevamente en su programa Goza la Transformación a través de Radio Núcleo 180. Recuerde, es un en vivo y en esta tarde, una tarde de contrastes. Y no tan solo climáticos, sino también de lo que vamos a hablar. Quédese con nosotros. Está súper interesante, de verdad. Y bueno, en esta tarde quiero empezar dándote la bienvenida, Estelita. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí como siempre bien contenta y bien dispuesta a abrir mis oídos, bueno, también mis ojos, para aprender más y ver qué otras cosas hay interesantes que descubrir. Descubrir qué cosas te pueden motivar a ir más allá. Pero bueno, aquí lo más importante, recuerden que son ustedes y pues siempre agradecemos cada 8 días su participación en nuestro programa. Esperamos sus opiniones, sus preguntas y lo que usted guste. Y bueno, ¿por qué no también las porras? Esas son importantes, Estelita, también. Estelita, como todos los miércoles, sabemos que traes algo muy interesante para nosotros. Yo tengo la duda, ¿es una reflexión? ¿Una cápsula? No. ¿Qué es, Estelita? A ver, bueno, cuéntanos. Hoy les traigo un ¿sabías qué? Y bueno, cuando ustedes escuchan la palabra de oro verde, ¿qué se imaginan? ¿Aguacates? Bueno, esta es una coincidencia. No lo había pensado. Se me hace que por eso llegó de verde, ¿no? Sí. Pero oro verde es una expresión para denotar algo que es importante. Okay. El término oro verde se utiliza para referirse a diversos recursos naturales que poseen un alto valor económico, ecológico, pero también social. Por ejemplo, el café, el aguacate o incluso bosques tropicales. Más allá de esa definición puntual, esta expresión simboliza la riqueza que proviene de la naturaleza y que al mismo tiempo implica la responsabilidad de cuidarla. El oro verde no solo es fuente de ingresos, sino también de vida, de equilibrio ambiental y de desarrollo sostenible. Pues no por eso hay tantos programas que hablan sobre su cuidado, sobre el fomento a muchas cosas relacionadas con estos temas, ¿no? Uh-huh. El oro verde representa una pieza clave en la economía de muchos países. El café, por ejemplo, es conocido como el oro verde de la América Latina.
ya que millones de familias dependen de su producción y de su comercialización. De igual manera, el aguacate mexicano ha conquistado mercados internacionales, generando divisas, empleos en zonas rurales. Estos productos no solo sostienen la economía de comunidades, sino que además proyectan la identidad cultural de las regiones productoras. Eso sin mencionar lo exquisito que es. ¿A quién no le gusta? A mí me encanta. A mí también. Y si vemos sus propiedades un poquito más allá, es rico. Y este país es rico en eso. También ofrece beneficios ambientales invaluables. Los bosques, las selvas, también llamados oros verdes, funcionan como pulmones del planeta al producir oxígeno, al capturar el dióxido de carbono. Además, regulan el clima, resguardan la biodiversidad y garantizan el ciclo del agua. Su preservación es vital para contrarrestar los efectos del cambio climático y asegurar el futuro más equilibrado para las próximas generaciones. Y no sé si ustedes se dan cuenta que inclusive ya hay más campañas de reforestación. De ahí la importancia de cuidar estos grandes pulmones también. Y me impactaba, por ejemplo, que hay lugares que a través de estos plantíos que se van haciendo, me sorprendí el hecho de que hay desiertos que también ya los están haciendo así con plantitas. Eso me sorprendió mucho por las características que tiene un desierto, ¿no? Pero bueno, otro aspecto importante es el beneficio social. La producción sostenible del oro verde fortalece el tejido comunitario, promueve prácticas agrícolas y responsables y mejora la calidad de vida de las poblaciones rurales. Cuando se fomenta el comercio justo y se apoyan a las propuestas locales, se genera un impacto positivo en la equidad y en la justicia social. El oro verde es más que un recurso económico. Es símbolo de vida, de riqueza natural y de oportunidad. Su importancia radica en que no solo impulsa la economía, sino que también protege el medio ambiente y fortalece el bienestar social. Sin embargo, su verdadero valor dependerá de la manera en que se administre y se conserve. Cuidar el oro verde es, en definitiva, cuidar del futuro del planeta y de la humanidad. Y bueno, pues ese es mi sabías que de esta tarde. Espero que haya sido de su agrado, pero también espero que la inquiete y que vayamos a conocer un poquito más de tantos programas que hay, del valor que significa cada una de estas cosas, del valor que significa para la comunidad, para la sociedad, para el crecimiento, tanto de las personas como del planeta. Y bueno, esta es mi cápsula informativa de hoy. Muchas gracias, Estelita. Pues sí, no tan solo eso, también tiene que ver mucho la economía. Sí. Y si no cuidamos, pues entonces vamos a empezar a tener problemas en todas las áreas, social, económico, ambiental, incluso de salud, porque sabemos que también a través de las plantas, bueno, obtenemos el oxígeno y algo que para muchos, para todos, es vital. Y bueno, pues sigamos haciendo presentación. Licenciada Elsa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querido público. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y recuerde, comparte el programa porque es de mucha importancia. ¿Cómo apagamos fuegos? ¿Cómo los apagamos? Para encender ideas profesionales. ¿Cómo? Hoy usted lo va a conocer en este programa a través de nuestros invitados que tenemos el día de hoy, Martita. Sí, pero ¿qué cree? Que me gustaría antes que mandáramos saludo a Cabina. ¿Se acuerda que usted manda un corazoncito a Cabina siempre? Está Frida y Vale con nosotros. Bueno, Frida y Vale, tu corazoncito. Aquí está para ustedes. Gracias, chicas, por apoyarnos en el programa con toda la tecnología. Y bueno, ahora sí ya voy a presentar. Sí. No, Déjeme presentar. déjeme saludar a Chivis. Ándele, mándele un corazoncito. Ándele. Chivis, aquí te mandamos un corazón. Te extrañamos. Sabemos que está ocupada. Estás ocupadita, pero disfruta a nuestros invitados. Hoy
también ellos te van a mandar un saludo, ya nada más que te los presente. Bueno, ahora sí. Bueno, con ustedes está el día de hoy el licenciado Hugo César Díaz Serna. Él es licenciado en Pedagogía, maestría en Educación y coordinador, fíjese nomás, de la preparatoria escolarizada. Y, ¿cómo está, licenciado César? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por estar, o más bien por volverme a invitar a este círculo tan bonito de conversación. La verdad es que estoy muy contento nuevamente compartiendo otra experiencia más en esta parte de experiencia de vida y cómo esta situación de apagando fuegos para encender aspectos sobre todo de ideas profesionales en jóvenes. Entonces, muchas gracias por la invitación. Miss Silvia también le mando un corazoncito. Sí, la extrañamos. Y pues aquí estamos, a la orden. Y bueno, quiero presentarles también, está con nosotros el profesor Ángel Estrada Ruano. Él es estudiante de la carrera de Aeronáutica y Artes Visuales. Estuvimos ya platicando hace un ratito con él y bueno, está también ahorita frente a un grupo, ya compartiendo de todo eso que él puede vertir en los alumnos. ¿Cómo está, profesor Ángel? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Ya me habían invitado anteriormente, pero pues hay unos eventos laborales, no había podido asistir. Pues sí, muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de cómo apagamos fuegos. Fíjese que en este tiempo en el que ya muchos alumnos están saliendo de la carrera, muchos alumnos ya terminaron ciclos y van a iniciar otros, y a muchos de ellos les preguntamos, ¿y qué vas a estudiar? No sé. Así es. Y es lo que nos contestan, no sabemos, no sé, todavía andamos ahí divagando. A usted le pasó, también a usted le pasó y a mí. Nos ha pasado estas situaciones donde nosotros andamos buscando qué más, queremos no equivocarnos. Sin embargo, en esta vida, todos por ahí de repente nos tropezamos y necesitamos apagar ese fuego que hay dentro de nosotros porque queremos aprender muchísimas cosas, pero todavía no tenemos bien fincado qué es lo que queremos. Y por eso el programa de hoy se llama así, Encender Ideas Profesionales. Invita a algún chico, a alguna personita que va terminando algún ciclo para que escuche también el programa o compártelo. Yo quisiera empezar, Martita, en este día con una pregunta porque... ya nos va a poner nerviosos. No. Hace ratito ya estuvimos platicando, ¿verdad, Ángel? Sí, claro que sí. Entonces yo quisiera empezar con Ángel. ¿Cómo nació ese interés en ti para esa ingeniería aeronáutica? Estoy sorprendida, usted va a ver. Estuve en una ocasión en una escuela donde me dieron un recorrido y estaba viendo a los alumnos que estudiaron robótica y pude ver algunos robots, algunas cosas, pero en aeronáutica no he estado y ya quiero saber qué es esa carrera. A ver, dime, ¿con qué se come? ¿Cómo? Bueno, pues principalmente mi interés nació originalmente de la duda, del caos, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria, que platicábamos hace rato, pues tenía mucho este interés multifacético. O sea, siempre me ha interesado como saber de todo, conocer de todo, y era muy difícil para mí el poder elegir concretamente un solo camino por el cual guiarme. Me acuerdo que, pues, originalmente yo quería entrar a psicología, era mi idea, pero de repente sentí que quería algo más que me retara un poquito, ¿no? Entonces, recuerdo que platicando con profesores y demás, me decían que, bueno, una carrera como muy retadora justamente era esa, ¿no? Ingeniería aeronáutica. Y, bueno, principalmente hay varias especialidades, pero es básicamente el estudiar, pues, aeronaves que se muevan en el fluido, en el aire principalmente.
Entonces, pues me agradó, entré a la carrera, estuve ahí un tiempo conociendo, me metí en la especialidad de diseño y pues sí, fue todo un mundo, realmente el adentrarme de lleno en el área de las matemáticas y demás, pero pues sí, también darme cuenta que estaba maravillado con eso, pero tal vez necesitaba un poquito más ahí, como que no era del todo mi área. ¿Cuál era tu fuego? Eso que te encendía, ¿cuál era? El aprender. O sea, creo que definitivamente mi vida la puedo definir así, por el siempre querer aprender algo nuevo, por siempre querer estar leyendo, conociendo, y no solo eso, sino compartiendo con todos a mi alrededor todo lo que conocía. Entonces, el escuchar de una carrera que pues comúnmente creo que nunca había escuchado, porque mis compañeros, mis profesores o demás alrededor siempre, pues había otro tipo de carreras, ¿no? Pero no conocía a nadie que en realidad haya estudiado eso. Entonces me intrigaba mucho y pues sí, fue que definitivamente quise entrar ahí. Yo me quedo con la duda. Déjeme le gano. Es que lo veo demasiado joven, por lo que estuvimos platicando, así como aquí no me cabe. Antes de entrar a esta ingeniería, ¿ya tenías idea a lo que ibas, a lo que te ibas a enfrentar? En gran parte sí, no al 100% con todo lo que me encontré. Hubo muchas cosas que pues definitivamente no estaba preparado, pero siempre fue esa como idea para mí de llegar a algo nuevo, de saber que, bueno, eran matemáticas intensas, era el Politécnico, o sea, yo sabía que sí o sí iba a entrar con todo. Venía de una preparatoria que, bueno, muchos consideraban que pues es más difícil entrar, ¿no? No venía ni de una vocacional ni de una preparatoria de la UNAM. Yo estudié en la 137, que está aquí por Coacalco. Entonces, pues sí, ese reto de, bueno, para empezar, a ver si me quedo, ¿no? Y después en darme cuenta que la carrera iban a ser matemáticas llenas. Afortunadamente, bueno, entré en esos cursos de preparación, que fue donde conocí al profesor César, y pues sí, me di cuenta que pues no estaba tan alejado de mi realidad el poder entrar a un camino como estos. Arriba el poli. No me vaya a pasar aquí algo. Me va a salir Sí. A ver, aquí yo, estoy muy preguntona esta tarde. A ver, señorita Chivis, ¿por qué no está usted aquí? Usted no hace tantas preguntas como yo. ¿Cómo fue que el profesor César ayudó a Ángel en ese sentido? Yo tengo esa duda. Ok. Porque lo mencionaste, ¿no? Sí. Es que pensé que era la pregunta para No, va directo profesor, para pero usted. la verdad es que ahí considero que yo, profesor César, tuve como esta parte de la orientación nuevamente educativa en la que inspiré o inspiro, ¿no?, a los alumnos cuando les aplico un test de orientación vocacional, cuando platico con ellos, qué quieres, a qué te quieres dedicar, no vayas a estudiar lo que dicen tus papás que quieres que sean, estudia lo que te apasiona, y es que es esa parte, por eso es el título de Apagando Fuegos, ¿no?, para crear ideas profesionales, porque apagando esa parte de yo no me quiero dedicar a, pero quiero ser esto, ¿no? Entonces esa es como la parte fundamental en donde yo entro a formar a estos chicos. Y digo, bueno, conozco al profe Ángel, que ahora ya es, por ejemplo, mi colega dentro de la institución donde trabajamos, pero fue siendo mi alumno. Empezó siendo mi alumno y al ser mi alumno, pues a lo mejor adquirí un poco de conocimientos de lo que yo trataba de transmitirles en ese momento, pero con el transcurso del tiempo, pues él fue forjando su propio camino profesional, ahora también estudiantil y profesional al mismo tiempo. Entonces ahí es en donde se crean esas ideas profesionales maravillosas. Y yo también estoy sorprendido porque estudiar aeronáutica y después artes visuales, cine y toda esta situación, bueno, es en donde dices, wow, o sea, sí transmites esa parte de esas emociones en los adolescentes. Yo creo que en lugar de apagar fuego, incendio. Así como el incendio de España que se extendió hasta casi Francia. Yo creo que así lo hizo contigo. Mi otra pregunta, ¿cómo es que nace esta situación de las artes visuales que te diste cuenta que también formaba parte de ese camino, de ese fuego? Claro, bueno, pues
yo creo que en realidad el interés por las artes siempre estuvo ahí. Solamente que, pues yo creo que como adolescentes muchas veces menospreciamos muchas cosas de nosotros mismos o tratamos como de ocultar cierta parte, ¿no? Yo Ujú. recuerdo que veía mucho el área del arte como de, pues es que no es un trabajo, o sea, es un hobby, o sea, está padre, pero no, ¿cómo me voy a dedicar a eso? ¿Cómo No voy vives a, de eso. justo, ¿no? Ujú. Entonces, el tema del cine y lo visual siempre lo traje. Es algo muy familiar. Con mi papá yo recuerdo que desde que era bebé, él me llevaba al cine a ver películas, era en la casa estar todos los fines viendo películas y demás. Y entró algo en mí muy interesante, porque me di cuenta que justamente esta parte de las películas, del cine, de lo que veía, de la fotografía y demás, me generaba emociones muy profundas. O sea, al punto de veo de repente una película y a la fecha me pongo a llorar o demás, entonces es como de, sí me emociona tanto y por qué no yo poder transmitir eso mismo en los demás, ¿no? Entonces, pues fue donde empecé a darme cuenta que muchas veces en la universidad, en el Politécnico, había veces que, por ejemplo, no había una clase, no llegaba un profesor y yo me ponía a tomar fotos. Y como allá, pues había un buen de lugares para spots con aviones y demás, pues era con mis amigos de, ¿saben qué? Vamos a hacer una sesión aquí, vamos a tomar fotos acá. Entonces, pues me di cuenta que hacía eso, a mis compañeros les gustaba. Entonces, fue que empecé poco a poco a agarrar ese camino. Empecé a ver películas que combinaban esa parte, por ejemplo, Interestelar o demás, Ok. que yo veía como de cómo el arte y la ciencia no se pelean, sino sirve como un medio justamente para poder transmitir series como Cosmos de Carl Sagan, la nueva que salió con The Great Station y demás, que yo dije, "Oh, es un elemento que se puede combinar muy bien y que tal vez me apasionaría muchísimo más que estar de aquí como detrás del telón como puro ingeniero, sino tal vez aportando directamente para que todos los demás lo conozcan, que es lo que creo que siempre me ha gustado, poder transmitir un poco de lo que sé. Pues tiene mucho que transmitir, ¿o no, Estelita? Claro que sí. Perdón, me ganaste la pregunta que te iba a hacer. Me la respondiste antes. Sí, me la respondiste antes. ¿Cómo empataba esta situación de la ingeniería con las artes? Eres una persona demasiado sensible, por lo que puedo ver. Sí. Una persona muy creativa. Yo creo que hasta dormido vas haciendo diseños y fotografías, ¿verdad? Me imagino. Perdón, Estelita. Claro. Y bueno, voy a leer primero algo de las porras que ya tienen algunos saludos. Por ejemplo, Carmen Serna, saludos desde Chiapas. Kikis Cuellar dice, saludos, Bien. Angelito. Porra, Ajá. porra. Y Mitsuri Ramírez dice, alumno del Poli, pero también de la UNAM. ¿A las dos asistes? ¿A las dos vas así? Sí, Tal justo. cual. Muy bien. Carlos Osorio dice, eso es todo, Angelito. Y también comenta con todo, 251. Mitsuri Ramírez dice, mi cinéfilo favorito. Muy bien. Es un Sí. término así medio... Te faltó alguien ahí, Estelita. No sé si no te ha parecido, pero No, no me yo la acuerdo. saludo a Teo López, ahí con tu bocina en ese negocio, compartiendo el programa. Gracias. Un abrazo. Muy bien. Entonces, bueno, pues esto es todo. Yo creo que mi siguiente pregunta sería para el profesor César. Dice, ¿qué son las habilidades sociales? Bien, habilidades sociales dentro de una orientación educativa, en esta parte en donde uno como profesionista pues debe de tener, ¿cierto? Entonces estas habilidades se van relacionando obviamente con el comportamiento, con el pensamiento, con la experiencia, con todo lo que vas aportando ante la sociedad. Este tipo de incorporaciones y destrezas que vas teniendo también dentro de, ¿no? Y esas habilidades sociales pues sirven como herramienta para que tú vayas formando, justamente este análisis de comprensión de lo que realmente uno como profesionista va teniendo durante su camino de vida, ¿no? Como alma mater o como formación de alma mater, ¿no? Entonces, yo estoy consciente de que, por ejemplo, conmigo esas habilidades, esas destrezas sociales que he tenido es por la necesidad y también por la experiencia que he tenido con la demás gente.
¿sí? Con los trabajos, con los alumnos, con las personas que conoces, hoy en día con la radio, por ejemplo, que todo ha dejado como de alguna manera positiva algo en mí y entonces vas formando ese tipo de habilidades sociales. Muy bien, todas esas habilidades hay que aprovecharlas, querido público, porque todos tenemos habilidades, Así hay es. que descubrir cuál es la tuya. Ajá. Así como la ha descubierto el día de hoy, Ángel, bueno, pues sabemos que también cada uno de nosotros tiene habilidades en las que puede uno fluir y irse como en una resbaladilla, todo derechito, ¿sí? Y cuando las descubrimos, bueno, pues sabemos que a veces las cosas no son fáciles, son difíciles. Y esa pregunta sería para Ángel. ¿Fue difícil tomar la decisión de cambiar de rumbo profesional? ¿A qué retos te enfrentaste? Ay, qué buena pregunta. Sí, pues honestamente creo que sí fue bastante difícil para mí. El sentir que iniciaba de cero fue siempre lo que me detuvo. Creo que desde que entré al Politécnico me di cuenta que no era mi camino. No tanto por los temas, sino por el orden en la institución. Me encontré con muchos temas ahí de profesores, de cosas que se mueven debajo de la mesa que me di cuenta que no eran para mí. Y al darme cuenta de eso, pues siempre fue la parte de si encuentro una carrera que me guste más, si sigo mis sueños, si me dedico a esto, pero el freno de pues ya estoy aquí y voy a perder tiempo. Y mientras mis compañeros ya están acabando, yo voy a volver a empezar. Y así se me fue el tiempo hasta que definitivamente llegué a la conclusión de que no, o sea, sí o sí tenía que salir de ahí. Recuerdo muchísimo una conversación que tuve con una psicóloga justamente de la escuela, en donde yo me acuerdo que en época de evaluaciones estaba en crisis ese año y me dijo, es que tu camino no es aquí. Y mientras más como que rechaces eso o mientras más te aferres, más difícil te va a hacer posteriormente encontrar tu verdadero camino. Y sí, pasé yo creo que todavía 2 años después de eso, hasta que justamente el año pasado fue que, bueno, ya va para 2 años que sí, que tomé la decisión. Recuerdo que no le quería decir para nada a mis papás. Era de no, les voy a decir que creen que siempre no voy a estar ahí y sí voy a seguir mis sueños en artes. Y luego en artes, ¿no? Que es como ese estigma de se va a morir de hambre. Exacto. Entonces, con mi pareja, justamente, Mitsuri, recuerdo mucho que ella me decía, pues inténtalo, o sea, no pierdes nada, sigues ahorita en la escuela, haz el examen al UNAM y vemos si realmente es ahí. Hice el examen, logré quedarme y bueno, a decirle a mis papás, ¿no? ¿Saben qué? Pues ya lo hice, me voy a salir. Recuerdo que también esperaba una respuesta muy diferente de ellos. Yo esperaba el súper regaño, el pues no, ya valió todo. El primero que me sorprendió fue mi papá, ¿no? El decirme, pues sabes qué, no importa, yo quiero que tú sigas lo que realmente te interesa a ti, porque pues a fin de cuentas es tu carrera, ¿no? Súper. Y con mi mamá sí hubo un poco de, pues obviamente, ¿no? La sorpresa de en qué momento, si ella como que nunca fue tan pues de imponerme algo. Siempre fue desde el principio, investiga bien lo que tú creas y lo que tú hagas. Y para que a la mera hora resultara que pues esto que yo creí que tampoco era, pues sí le tomó por sorpresa, sí hubo cierta molestia, pero también creo que ha sido lo que más me ha impulsado, el sentir que siempre he tenido todo el apoyo de mi familia, al darme cuenta que pues mientras yo siga el camino que creo correcto, voy a tener también su apoyo, eso me ha impulsado muchísimo también. A veces no es fácil enfrentar a los padres y más cuando ellos están ilusionados y a veces por el simple hecho de que te están apoyando, no quieres hablar, no quieres decir que tú tienes otros sueños, que tú tienes otra mirada hacia otro oriente o poniente, no sé, pero que no es igual a lo que ellos quieren. Y eso es algo muy importante. Necesitamos tener una muy buena comunicación con los padres para que ellos nos suelten y sepan que sí podemos nosotros alcanzar otros rumbos. Y bueno, de ahí vemos algunas otras ideas o profesiones, sueños cumplidos en mucha gente. Sí, sí. Y digo, no está mal en un momento dado. Yo lo quiero entender desde este punto, por lo que hablamos fuera de cámara, que no fue tanto que no te gustara la ingeniería, sino
ciertos factores externos que comprometían tu integridad y dijiste, hasta aquí. Y esto está hablando de una persona de valores. Y bueno, ya nos adelantaste un poquito de cómo puede impactar la ingeniería con las artes visuales, pero nos lo enfocaste de cómo lo ves tú en las películas y demás. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se puede complementar en ti? ¿Qué encuentras en una? ¿Qué encuentras en otra? Porque sí ha de haber algo que no encaja, algo que es algo frío y algo que transmite, ¿no? A ver, no sé, eso es lo que yo pienso, pero ¿nos podrías aclarar un poquito más esto? Claro que sí. Bueno, desde mi perspectiva me he dado cuenta que por lo general siempre está como ese pensamiento justamente. Las matemáticas y todo lo de la ingeniería es como muy frío, muy como cerrado, a lo mejor. Calculado. Ajá, Muy justo. preciso. Sí, Y el sí. arte, todo lo contrario, muy explosivo, muy emocional, pero al momento de entrar en ambas me di cuenta que no es del todo así. Creo que me he dado cuenta que también desde el tema de la ingeniería hay muchísimas emociones. Es todo un caos. Me he dado cuenta, y creo que es algo también muchas veces importante, que muchos de mis compañeros en la ingeniería también tenían esa inclinación hacia el arte. Y muchas veces en momentos como que lo explotaban, como que no sabían cómo transmitir toda esa emoción, a lo mejor del estrés de la carrera, de todo lo que llevábamos, de esos profesores que tal vez como que ahí nos desviaban un poco del camino. Muchos he visto que también lo han seguido a su manera, escriben, hacen podcasts, hacen muchas cosas que me ha impresionado bastante el darme cuenta que, pues sí, o sea, yo pensaba que en su momento era muy raro, ¿no? Esta idea de, pues, cambiar de una a la otra, pero me di cuenta que es algo más común de lo que parece. En realidad hay muchísimas emociones en unas que me han complementado, como me preguntaba. Siento que he encontrado la manera de ensamblar ambas. Desde la parte del arte, por ejemplo, en temas muy técnicos, que a veces cuando entramos, yo me he dado cuenta mucho en compañeros que cuando entran a la carrera, por ejemplo, en fotografía, es muy técnica, es muy técnica porque es directamente trabajar con la física de la luz, con las composiciones, con tiempos, con valores y demás. Y a muchos de mis compañeros al inicio como que les costaba un poco esa parte, porque había fórmulas, porque había muchas cosas. Y yo recuerdo que cuando vi todo eso, fue como, ay, me encanta, o sea, puedo combinar lo que me gusta de lo visual y lo creativo con como lo específico que ya tengo acá. Y por el otro lado, igual, en ingeniería, pues estando en la especialidad de diseño, había muchas cosas que teníamos que de repente hacer volar. O sea, ya está este diseño aquí, pero ¿cómo lo puedes cambiar? ¿Qué puedes agregarle? ¿Qué puede ser diferente a lo que ya existe? Para más innovador. Justo, entonces el darme cuenta que también ahí podía complementar parte de lo que yo quería. Me acuerdo mucho que con mis amigos, una vez hicimos un proyecto para hacer una estructura que soportara, como no sé si han visto alguna vez los proyectos de arquitectura, que ponen como tipo puentes y las personas se suben. Algo así hicimos y empezamos a buscar muchas referencias históricas sobre el arte griego, el romano y demás. Y la historia que te encanta. Sí, justo. Y terminamos encontrando un coliseo romano, el coliseo, Ajá. y lo quisimos asimilar a una estructura justamente con espaguetis, Oh. y lo hicimos ahí para recrearlo justamente y montar personas encima que aguantara el peso y demás. Entonces, el darme cuenta que hay mucho para complementar ambos caminos, que no son tan separados, sino que se integran, fue muy bonito para mí. Ay, como todos los que me invitamos que se sienten apasionados, que hasta a uno Ganas le dan dan de ganas estudiar esa carrera, ¿no? Hasta a uno le dan ganas. Quiero proponerle al profesor que al ratito nos tome una foto así bonita, Bien, ¿no? De grupo. bien, ¿Sí? una foto ¿Cómo como- ve? Lo como él la comprometemos, sabe público. tomar. Echen porras, público. ¿Qué opina? A ver, sometámoslo a votación. ¿Quién dice sí, quién dice no? Ah. Sí, que la tome, que la tome. Sí, ¿verdad que sí? Por Estelita. supuesto que sí. Sí, ¿Y esa- si saludamos antes? Bueno, muy bien. Entonces está con nosotros Yair Ruano, mucho valor. Mi hermano. Ok. Muy bien, dije, ¿Qué? no sé, yo valor sí tengo. Que nos diga valor de estar aquí o de enfrentar a los papás. Ah. Guadalupe Palato también manda saludos. Mucho gusto. Lupis Díaz Hernández dice, qué guapo te ves, hermano. Ah. Ya, Porra, sí. porra. No sé si te aparezca alguien más. Sí, Yareli, que nos
¿Ves de San José Iturbide, Guanajuato también? Sí, Un abrazo hasta allá, hasta Guanajuato. Ok. Sí. Bueno, entonces la pregunta siguiente es para el profesor César. ¿Cómo se describe a sí mismo, profesor? Híjole, pregunta que casi regularmente, o más bien todos nos hacemos. O que cuando vas tanto a pedir un trabajo o cuando estás frente a un grupo y demás, pues eres tú en esa parte o en esa faceta de cómo te describes, ¿no? Sí. Entonces, esta parte de cómo me describo, la verdad es que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? También en lo que has vivido, en las experiencias y demás. En cómo me describo, en qué importancia tengo, en esta parte de lo reflexivo que soy, en esta parte también de la persona que quiero ser, la noción que tengo, la experiencia que tengo. Entonces, la importancia, yo siento que el conocerse a uno mismo sigue siendo una tarea de todos los días. Todos los días conoces una faceta nueva en esta vida, en este andar, ¿no? Tanto en el aspecto académico como en el profesional, como en lo laboral, como en la familia, como en la pareja, como en tu hogar, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de describirme a mí mismo tiene que ver con cualidades que yo poseo, ¿no? Como profesionista y como persona, destrezas que yo tengo también, argumentos, ¿sí? Opiniones de mí mismo, ¿no? Y en esa parte, pues, contribuye mucho el autoconocimiento de todo lo que yo he vivido. Así es como podría yo aportar esa pregunta de cómo me conozco. Y también tiene que ver con el contexto donde te desenvuelves, ¿sí? Va formando esa parte de tus características también, tanto personales como profesionales. Y es que he tenido muchísimas experiencias. Yo recuerdo cuando estuvo con nosotros en el programa que hablamos de lo urbano, digo, Rural. de lo rural a lo urbano. Sí, por Y pues supuesto. esa experiencia va forjando carácter, va dando identidad y vamos descubriendo algunas fortalezas, Sí, y ¿verdad? es que antes, por ejemplo, que yo vivía en el contexto rural, pues me veían con sombrero, chanclas y demás, ¿no? Pero ahora, obviamente cambia el contexto, cambia también lo urbano y pues no tiene que ver en esta parte como la forma de vestir, sino que la misma experiencia va formando en esta situación de cómo me describen también a mí mis alumnos, ¿no? Así es. Porque si tú te paras frente a un escritorio y les dicen, ¿quién soy? Eres mi profe, ¿no? Es malo, es bueno, es divertido, ¿no? Entonces, en esa parte, uno va formando también su propio criterio personal bajo esa perspectiva. Y digo, bueno, porque tenemos ahorita al profesor Ángel aquí en mesa, pero me supongo que no ha de ser el único alumno que en un momento dado usted fungió como mentor. Pues no, o sea, a lo mejor sí han pasado, yo creo que muchísimos alumnos por, ahora sí que mis manos en los cursos que impartimos, pero pues a lo mejor también sería como muy bueno escuchar esta parte por parte de ahora mi colega profesor, ¿no? De alguna manera, ¿quién fui yo o quién soy yo dentro de su aspecto personal y ahora Claro. profesional, Desarrollo ¿no? profesional. En ese Pues, desarrollo. ¿qué les parece si le pasamos la pregunta al profesor Sí, Ángel estaría para padrísimo. que pueda decirle, ahorita que está usted aquí, Sí, todo eso que frente a tiene que frente. decirle? A ver si es cierto. Frente a frente. Adelante, Sí, sí, Ángel. sí. Bueno, pues sí, yo recuerdo que al momento de entrar al colegio, yo entré muy joven, ¿no? Y sí creo que cambia mucho la perspectiva de conocer a una persona desde el lado de alumno al lado de colega. Yo Claro. recuerdo que al momento de verlo decía, ay, este profe es muy regañón y muy estricto, ¿no? Y a mí muchas veces me desesperaba eso. Sí. Y recuerdo que al momento de entrar como colegas, al principio de repente chocábamos un poquito, porque teníamos muchas diferencias en la manera de querer transmitir. Siempre, y de hecho al día de hoy lo tomamos como broma, ¿no? Del policía bueno y el policía malo. Ah, El profesor siempre fue muy estricto y muy en orden. Y eso es algo que a él siempre le llegó a funcionar al momento de mantener un respeto, de mantener muy controlado el salón y ha dado resultados increíbles. Y de mi parte, pues yo entré a los 18 años a dar clases. Entonces, yo Muy recuerdo joven.
que pues sí, para mí no me gustaba, ¿no? Yo decía, no, es que pues yo quiero que se diviertan también y que les guste y había mucho tema de ahí de cómo complementar el divertir a los alumnos al momento de aprender, pero que también estuviera esa parte La del orden. seriedad. Entonces, Ujú. me acuerdo que al principio sí había mucho ese tema, pero poco a poco nos fuimos como empatando. Y hubo un punto en el que, pues sí, yo más que verlo siempre como regaño, siempre lo vi como un área de oportunidad en la que podíamos crecer ambos. Ujú. Y creo que nos hemos complementado muy bien a través de los años. Al día de hoy hemos implementado en el colegio muchos programas, muchos avances, muchas cosas que nos han ayudado a tener un orden más claro, a tener mejores resultados, pero asimismo que los alumnos también tengan clases que pues al día de hoy recuerdan, que no han sido clases como de, ay, Claro. pues fue una clase X, un profe X, sino que incluso hemos tenido comentarios de alumnos que han elegido carreras justamente por las clases que les llegamos a dar o cosas así que se siente bonito, que yo a lo mejor en un momento de los 18 años nunca entendí como la importancia de la docencia, ¿no? Yo La decía, justo, responsabilidad. y lo mucho que se le queda a las personas Sí. eso. Y al día de hoy yo lo veo y digo, pues sí, yo recuerdo mucho a mis profesores de la secundaria, de la prepa, profesores en particular que sí recuerdo que cambiaron mi vida y que construyeron parte de la personalidad que tengo hoy, del tipo de profesor que quiero ser. Entonces, digo, es una gran responsabilidad y el complementarlo junto con el profesor César fue como pues sí, fue una retroalimentación muy grande en mi vida también. ¿Qué siente Te el profesor? pusiste en sus zapatos y entendiste algunas partes Sí, de frente. Es que solamente sí, así, justo. porque bueno, aquí lo interesante es ver la parte de madurez con la parte inquietante de, pues, ¿qué no? O sea, esas dos partes que se fusionan para llevar a algo más actual, se podría decir. Pero igual ambas cosas son importantes, ambas cosas se equilibran. Las cosas por ejemplo, ese sello de autoridad que tienen como profesores, siempre va a estar ahí para inspirar y siempre van a dejar una huella muy importante en cada uno de los alumnos. Cada uno de ustedes tienen una manera de impactar a los jóvenes de diferente manera. ¿Y por qué? Precisamente porque esas diferencias son los que los hacen únicos. Y en algún momento cada uno se va a adecuar a su personalidad, a sus procesos de enseñanza. ¿Y por qué no? A la fusión que ya tienen los dos como profesores, ¿no? Y es que justamente ahí es donde surge la magia. Y yo digo Ujú. que es la magia porque es en donde, si al principio, por ejemplo, chocábamos en, a lo mejor yo como profesor era o soy exigente y soy muy ordenado y demás, Ujú. ahora, por ejemplo, empatando esta parte de las experiencias de vida que él tiene, por ejemplo, en las escuelas, de la formación que está teniendo, ahora como colegas, porque trabaja dentro de la prepa en donde estoy como coordinador, y yo le digo, prof, eres libre de poder crear en el salón lo que tú quieras. Y Claro. entonces hubo un momento en el que también él, como maestro, yo me acercaba y les enseñaba, el cuatro pasado les enseñaste fotografía, ¿no? Ujú. Y ponían ciertos papeles al sol y yo quedaba súper sorprendido y aparecía la fotografía y demás. Y yo decía, es que crea esta parte, yo es lo que quiero, Ujú. transformar a los chavos y que se lleven ese tipo de experiencias en donde los profesores están dando el 100% de Claro. lo que ellos están aprendiendo también en otros contextos, ¿no? Sí. Y entonces ahí es en donde hacemos el match de la magia que creamos en el colegio para el cual trabajamos. Entonces, quiero una prepa diferente. Quiero una prepa en donde los chavos realmente aprendan, conozcan, se diviertan, ¿no? Entonces, el profesor es lo que hace, ¿no? Poniéndoles películas, haciendo maquetas, haciendo un montón de cosas y la verdad es que es impresionante toda la capacidad que puede llegar a ser un profesor. Claro, eso sin perder de vista que las generaciones cambian y la Muchísimo. manera de motivación también es Sí, diferente. claro. Antes de pasar a otra cosa, tengo un comentario. Primeramente, César Magaña dice que nos escucha allá en la Ciudad de México. Kiki Cuellar dice, Angelito ha sido un maestro muy importante en mi vida, ya que ha sido el maestro que ha hecho que me encante la historia. Gracias a él, pude pasar mi examen de la Universidad de la UNAM el año pasado. Le tengo mucho cariño y estima
Y qué mejor verlo hacer lo que le gusta. Muchas gracias y un saludo a Sí. Kikita. Carmen Serna dice, papá también te está viendo. Pórtese bien, ¿ya vio? Bueno, no soy... Bueno, pero es que creo que ese era para mí. Sí, Ujú. ese era para usted. Sí. Ay, efectivamente. Bueno, del inglés no soy tan buena en esto, pero Carlos Osorio dice you are. ¿Cómo se pronuncia lo The demás? best. You're the ok. best ever. Bien. Michelle Rus dice, el propio Angelito le dio clases a mis hijos. Siempre me decían que eran las mejores clases. Y bueno, pues ya el público y los profesores ya contestando la pregunta que yo le iba a hacer a Ángel. Pero antes de pasar a eso, ¿qué se siente, profesor César, que un alumno le diga todo lo que le dijo en este momento? Híjole, la verdad es que me siento bastante honrado, me siento muy contento ahora de compartir experiencias a un costado de un colega que lo conocí a los ¿qué? 16, 15, 16 ¿verdad? años, 16 años en donde le empecé a impartir clases y a prepararlo para su examen para entrar a la prepa y después para entrar a la universidad y después trabajar juntos. Y la verdad es que hicimos un match impresionante trabajando juntos. Entonces me siento muy honrado, me siento muy feliz, me siento, híjole, extasiado en esta parte de los buenos comentarios que pueden tener hacia mí, a pesar de que sí, efectivamente tiene razón y a lo mejor el público puede comentar que soy muy exigente, sí soy muy exigente, ¿no? Que lo he regañado también, que le he llamado la atención también, pero eso no implica que dejemos de ser grandes colegas y que estemos transformando la mente de cada uno de nuestros alumnos. Creo que para formar a una persona hay que decirle también a esa persona cuando falla, ¿no? Y que tiene que Sí. ponerse al corriente, porque esa es la manera de poder enseñar y dejar huella en las personas. Y ya nada más para complementar, ya comentamos que Ángel utiliza todo lo que sabe de ingeniería y lo que sabe de arte para sus clases. ¿Alguna experiencia que te haya quedado a ti con algún grupo, algún alumno o algo? Bueno, pues yo creo que cada generación me ha complementado algo muy distinto. Me ha impactado de alguna forma muy peculiar. Les decía hace un momento fuera de cámara, cómo cada año he empezado a dar clases distintas y me ha aventado más clases porque cada grupo ha pedido cosas diferentes. Recuerdo que pues yo empecé dando matemáticas, ¿no? Porque era mi fuerte. Cuando una alumna quiso que yo le explicara historia, era como de, pues yo no sé de historia, ¿qué le voy a explicar? Entonces, pues sí, fue que empecé a meterme en el tema y de ahí descubrí un mundo maravilloso, que era la historia y el investigar, y al día de hoy soy un amante apasionado de lo que es la historia universal y la de México, me encanta, ¿no? Entonces, recuerdo mucho como esa alumna que me impulsó por esa parte, grupos con los que empecé a dar literatura, y yo dije, ok, las clases que empecé a dar literatura, venía ahí en el temario los libros de los que hablar, qué decir y demás, pero como que a mí no me gustaba del todo nada más mencionarle el libro y autor. Entonces dije, no, pues es que si quiero que lo lean, necesito como apasionarlos para que les llame la atención. Entonces me acuerdo que me aventé a armarme toda una biblioteca yo. Empecé ahí a tianguis de por aquí de Eje 8 y de la zona, o a buscar libros de ahí y empezarlos a leer. Empecé a leer un buen, nada más por querérselos explicar. Y me di cuenta que también me encantó la literatura. Entonces dije, es un tema bien padre, libros que les decían a ellos que los leyeran. Yo recuerdo que en la prepa decía, ay, pues qué flojera, ¿no? O sea, son libros bien viejos y todo. Y ya que al momento me puse a leerlos para podérselos explicar, les dije, es que es un mundo bien padre. Y les explicaba lo que venía, que les hacía como mini reseñas, que yo recuerdo que luego veía en YouTube de películas además. Dije, tal vez si se los explico así los libros, pues les pueda agradar. Y me acuerdo que varios me pedían libros prestados y empecé, muchos hasta la fecha no nos han regresado, pero pues empecé a armar así yo mi biblioteca, ya tengo como de tres casi de cada libro para poder prestarlos, saber que si pues no me lo regresan, tan siquiera ojalá que se lo lean y demás, pero me he dado cuenta que en esas clases sí les ha gustado mucho y se llevan esa parte de leer. En grupos, últimamente empecé a implementar mucho eso de las películas. Dije, o sea, si mi pasión empezó justamente por películas, a lo mejor de ciertos temas que veo en física con mis alumnos o demás, pues los puedo complementar con eso.
vemos el tema, hacemos un experimento y pongo una película en donde ellos pueden ver como alcances muy grandes, a lo mejor con parte de ciencia ficción, pero que pueden llegar a ser una realidad con lo que tenemos. Muchas cosas del día de hoy que empezaron justamente en los 80s con ciencia ficción, ¿no? Que digo, ellos pueden ver la posibilidad y a lo mejor en un futuro, pues conectarlo ahí. Entonces, me he dado cuenta de eso, que sí, tanto yo he aprendido mucho de ellos, como me encanta esa parte de saber, como ahorita que algunos alumnos ponían, ¿no? Esa parte de que se llevan algo, les agrada la historia. Claro. Mm, yo tengo una inquietud, por ejemplo, tú hablas ahorita de lo que es el arte y normalmente nosotros nos quedamos con las películas que ya vemos, las grandes compañías Ujú. cinematográficas que hay, los grandes empresarios en esas áreas. Me inquieta, por ejemplo, tú a la edad que tienes y que he visto a otros jóvenes que también se inclinan por hacer, bueno, tú dices películas, ay, pero hay quienes sí han hecho, algunos aunque sea fuera de que no son grandes personajes que tú conozcas. ¿Qué tan difícil es hacer algo así para los chicos en esta época? Porque en verdad a mí me sorprendió un grupo de jóvenes hace poco que hicieron una película y dije, ¿cómo? Y normalmente, vuelvo a repetir, tú te quedas acostumbrado precisamente al renombre, la gente famosa y eso, y de buenas a primeras llegan, es que estamos haciendo una película, ¿no? Y dices, ¿cómo? Y agarran una película de cualquier situación de la que está pasando en tus alrededores y empiezan a armar y empiezan a enseñar. Obviamente que deben de tener pues sus parámetros para hacer todo eso, ¿no? Pero esa parte me inquietaba. Aquí, ¿cuál sería tu principal reto en estos momentos? Yo creo que el principal reto al momento de armar una película es el tiempo Mm, definitivamente. Ahorita, en sí, como lo decíamos hace un momento, la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Sí es cierto, no, a lo mejor no podemos hacer una película como tipo las películas de Disney con un mega ujú, presupuesto de millones de dólares o demás, pero hay muchas películas con un muy bajo presupuesto que han alcanzado cosas maravillosas. mm, Entonces, pues sí, al día de hoy un celular que tenemos convencional es muchísimo más tecnología que a lo mejor alguien tenía en los 80, 70 con lo que también se hacía sí, cine. Pero he tenido muchas ideas últimamente, muchos proyectos, pero esa parte del tiempo luego es lo que ha frenado un poco, porque pues entre las clases aquí en el colegio y luego irme a mis clases allá en Xochimilco y luego claro. el tiempo personal y todo, como que hay cosas que trato de implementar. Por ejemplo, ahorita ya con mi negocio de fotografía, el empezar poco a poco, si ya, ya no verlo como lo decíamos hace un momento, como un hobby nada más, sino enfocarlo ya como un negocio. He ido, afortunadamente, pues les comentaba, he tenido mucho el apoyo de mi familia, ¿no? Ujú. Entonces, esa parte me ha ayudado para de 2, 3 meses para acá que empecé con esto como negocio, ya poder armarme de más equipo para ahora sí en unos momentos ya empezar con una producción real de lo que yo quiero, pues Qué sí. interesante. ¿Verdad? No, de hecho le he dicho que yo tengo que ser el primer actor. Claro. La película va a ser No, ¿te acuerdas? Hay una que se llama Mi villano favorito. Esta va a no. decir mi maestro favorito. Sí, Yo yo tengo dije, que ya ser el apoyamos primer con el actor. tuyo. Sí. Los créditos me los tengo que llevar yo. Claro. Sí. Y ya lo prometió desde que fue esa parte que eligió la carrera de artes. Yo le dije, y cuando empieces a hacer una Sí, película, no te olvides de mí, por favor, aunque ya esté más claro. viejito, ¿no? Pero Aunque yo sea la maleta también. No, antes de que se retiren, vamos a pedirles su autógrafo a cada uno porque ya después se van Ya a no nos cotizar. van, sí, ya no nos van a recordar. ¿Y ustedes quiénes son? Profesor Ángel, aunque ya nos comentó así en partes, eh, podemos ver que ahora que está como maestro, como profesor, está integrando su conocimiento de ingeniería, pero creo que está yéndose más por el de artes, ¿no? Artes visuales. Primero, ¿cómo fue que se detonó acá? Segundo, ¿pudo ver el impacto en los primeros alumnos o tuvo que pasar algo para que se empezara a ver que esto puede funcionar? Bueno, pues en mí le comentaba, creo que siempre estuvo esa intriga de querer hacer arte, ¿no? Tal vez no de una manera profesional, pero creo que
algo que, como les decía, siempre me ha costado es querer ser multifacético en mi vida. Siempre he tratado de hacer de todo. O sea, en, en los 25 años que tengo ya traté de dar clases de yoga, de natación, he tatuado, he tomado fotos, he tratado de hacer como todo lo que puedo para no quedarme como con las ganas de nada. Entonces, pues sí, el darme cuenta que al entrar aquí, ese deseo y esa pasión por la fotografía, por el arte se Ujú. mantuvo, pues sí, lo he tratado de acarrear. Y últimamente sí me he inclinado más a eso, porque pues en la carrera ahorita lo he complementado todo, pero justamente por eso he querido seguir jalando esta parte de las ciencias, ¿no? Y trato de buscar más experimentos que pueda hacer, trato de investigar más cosas que les pueda explicar, nuevos métodos, nuevas cosas como para complementar. Creo que el impacto que he visto con mis alumnos, afortunadamente lo vi desde las primeras clases que llegué a dar. Me di Ujú. cuenta que sí les gustaba la manera en la que yo explicaba y creo que fue lo que me afianzó justamente este trabajo, porque yo en sí lo vi como un trabajo de medio tiempo para pagar mi escuela y los gastos que tuviera como joven, ¿no? Como un trampolín. Ajá, justo. Entonces, pues 6, 7 años después, el darme cuenta que no, o sea, me encanta. Quiero, justamente, ahorita estoy viendo la posibilidad de tener también una carrera ya en el área de pedagogía, Ok. porque dije, no lo quiero ver tampoco como un trabajo X nada más, sino como Claro. ya parte de mi vida y de mi identidad, que Ujú. siento que es lo que me ha construido y poder ofrecer también algo muchísimo mejor, porque aunque con cada alumno he sentido esa conexión, como ahorita veíamos en algunos comentarios, Ujú. el sentir que puedo ofrecer más y que puedo Ujú. dejarles más siempre ha sido como lo que me motiva a poder hacerlo. Porque cada alumno tiene formas diferentes de Sí, aprender definitivamente. y, y no todos tienen esa afinidad o esa habilidad o, o esa atracción por las artes visuales, por decirlo Ujú. así, por la fotografía, por el cine. ¿Cómo le hace con esos alumnos que así como que, no, yo cine no, películas no, foto no? Porque sí Sí, hay sí, gente, definitivamente. es que yo he visto que de unas 2 décadas para acá hay incluso jóvenes, tanto jovencitas como jovencitos, que no les gusta que les saquen fotografías. O se voltean, o se agachan, o buscan con qué cubrirse. Entonces, bueno, sabemos que hay otras situaciones, pero ¿cómo le hace con estas personas? Pues sí, ¿Cómo las enamora? he tratado de complementar todo, ¿no? O sea, Ajá. desde el área de dar clases de matemáticas y física, Ujú, el tratar de encontrar material que ujú, sea apropiado a lo que cada quien busca. ujú, Algunos tal vez les recomiendo películas. He hecho mucho de recomendarles museos, de recomendarles cosas. Me he dado cuenta que algo que creo que casi esta generación está compartiendo mucho es la parte de la ansiedad, ¿no? Somos muy ujú, ansiosos, somos muy, hasta en lo personal, de repente me siento así como, no puedo estar mucho tiempo en un lugar quieto y tengo que estarme moviendo. Entonces, algo que he buscado mucho es mandarlos a lugares. En clases de geografía, por ejemplo, les recomiendo expediciones aquí en el cerrito de aquí arriba, en volcanes inactivos del sur de la ciudad, que no están tan lejos, que cobran como 300 pesos, que les digo, son buenas estrategias para que la geografía no nada más la vean como la foto del libro, Claro. sino que ustedes estén ahí y vean realmente los impactos geológicos que tuvo esto. En esta parte de fotografía, por ejemplo, mostrarles que, pues a lo mejor el cine y la foto no es nada más lo que conocemos. Decía hace un momento, por ejemplo, tenemos muy marcadas estas películas de megaproducciones, pero Ujú. muchas veces dejamos de lado muchas cosas pequeñas que tienen mucho para ofrecer. Claro. A lo mejor yo ya no puedo sacar nada de un Toy Story 5, de una película ya con muchas secuelas, pero a lo mejor de una historia original de un lugar pequeñito de otro país, y he tratado de hacer eso. Sobre todo este último cuatrimestre, traté de ponerles a mis alumnos películas mexicanas. Vimos algunas que también han tenido cierto presupuesto, pero que son historias diferentes a la que ubican. Les puse, por ejemplo, en esta última clase que tuvimos como cierre de cuatrimestre, No nos moverán, una película mexicana que ganó el Ariel el año pasado, que habla justamente de una mujer que lidia con los temas de venganza, que lidia con temas de un hermano que desapareció en el movimiento del 68 y que descubre toda esa parte. Entonces, mostrarles que hay muchas historias Claro. lejos de lo que comercializamos muchas veces. Hubo otra, no recuerdo cuáles puse, que también, Sueños de fuga, por ejemplo, Ujú. de Spielberg, que aunque es una película muy
como ya muy común. Yo sentía que era una película muy tradicional, que ya todos hemos visto alguna vez. Me di cuenta que no la habían visto, que como a lo mejor Ujú. generación joven y demás, nunca habían visto esa película y les causó mucho impacto. No sé si recuerdan, es una película de Morgan Freeman, en donde son dos personas en la cárcel. Un contador que está acusado por haber asesinado a su esposa y muestran todo lo que es vivir en la prisión hasta Mm. que él siente y sigue con esa esperanza de querer salir. Y en los alumnos me di cuenta que fue un choque muy grande el Ujú. ver lo que pasaba en la película. Temas que a lo mejor al día de hoy muchas producciones lo tratan como temas muchísimo más delicados por el impacto Ujú. que pueden tener, que en esa película que fue de los ochentas lo muestran como muy directo, lo que es una violación en una prisión, lo que son esos temas, que de repente sí se quedaban como de, órale, ¿no? ¿Qué estamos Claro. viendo? Y el darse cuenta que pues sí hay mucho más allá y noté ese impacto, que a ellos les agrada, que a ellos les gusta, que a ellos los mueve a lo mejor de una clase convencional a algo un poquito diferente. A ver la realidad. Sí. Sí, que son partes de historias reales vividas, Ujú. tras bambalinas, por así decirlo, ¿no? Ocultas, que nadie se percata de muchas cosas o de lo que hay o cómo se desencadenó esa historia, porque eso es parte también de una historia, de una sociedad o de un país, lo que acontece dentro de allí, que muchas veces no nos percatamos de eso, ¿no? Y es que imaginemos, por ejemplo, aterrizar ese tipo de películas Ujú. en la sociedad en la que vivimos hoy o en la sociedad en la que viven hoy los adolescentes. Ujú. Entonces, hubo un momento en el que también yo, por fuera de los salones, veía la película también, ¿no? Y veía tan entretenidos a los chavos viendo ese tipo de películas mexicanas que tienen a lo mejor algunos años y que cuando salían del salón, los comentarios no eran, ay, híjole, me dio sueño la película, ¿no? Ujú. Al contrario, qué padre película, un buen mensaje. O sea, es que es ahí en donde, a lo mejor, repito, hacemos el match en esa situación del profe y las clases y la Ujú. escuela, en donde transformamos ese pensamiento y es lo que queremos en los chavos, en los adolescentes. Porque los lleva uno a la reflexión. Es correcto. La reflexión es lo más importante en una escuela para que ellos revaloricen en esta parte de lo que quieren ser, a lo que se quieren dedicar y qué es lo que está pasando en este momento como sociedad. Así es, porque Así es, muchos se empiezan a aislar es correcto. y porque también nosotros los adultos hemos fomentado mucho el temor. Sí hay Así es, inseguridad, sí hay inseguridad, pero también hay que enseñarles las formas seguras. es correcto. Claro. Gracias. Y bueno, también nos lleva la pregunta también para el profesor César. Dice, ¿qué importancia tiene reconocer tu propia manera de ser? Híjole. Si ya hablé de ser uno mismo, ¿no? Las características de ser uno mismo en esta parte de qué cualidades tengo como persona, qué habilidades tengo como persona. Entonces, esta pregunta de importancia para poderme reconocer a mí mismo, yo puedo concluir en esta pregunta o ser muy certero en esta parte de saber quién soy. ¿No? De dónde vengo, como dice la canción, ¿no? Y hacia dónde voy y qué es lo que tengo en este momento, ¿no? Entonces, yo soy lo que ven, ¿sí? Transformado en un aula, ¿sí? Porque siempre también he dicho que yo como profesor, como coordinador y demás, también soy actor. Y tengo que convivir con estas mentes, ¿no? O mundos, porque siempre he dicho que cada uno o cada niño o cada adolescente es un mundo y tienes que tratarlo de diferente manera. Entonces, ser uno mismo o ver de alguna manera tu propia personalidad tiene que ir como transformándose en todos estos tipos de situaciones y de contextos en los que nos vamos bueno, vamos teniendo durante todo este proceso de la vida laboral. Creo que ya hemos visto algunas cosas ya muy que teníamos aquí nosotras ya para hacer algunas preguntas. Nada más quisiera preguntarle a Ángel, hablabas de algún negocio. ¿Tienes negocio ya de fotografía? Sí, bueno, es un emprendimiento independiente. Ahí en donde pues hago sesiones particulares, ¿no? Bodas, 15 años, eventos. Ahorita he estado colaborando con algunas agencias para cubrir graduaciones y demás. Digo, como muy pequeño todavía, pero justamente encaminándolo al tipo de historia que quiero, ¿no? Como no nada más una fotografía, sino
tratar de contar una historia a través de ello. Empezar a implementar, ahorita estoy empezando a implementar lo que son videos también en ello. Mi idea ahorita, cuando empecé a entrar justamente a la carrera, fue inclinarme hacia el fotoperiodismo. Recuerdo que tuve ahí unas entrevistas con el fotógrafo Pedro Valtierra, en donde pues justamente de la revista Cuarto Oscuro me empezaron como a hablar. De repente, la semana pasada me invitaron a una presentación de la revista. Ahí he estado medio involucrado con la fundación, he tomado fotos ahí también con ellos en los eventos. Entonces, he tratado de poco a poco irlo, como les decía, ya no nada más como un hobby, sino hacerlo ya formal. De Entonces, manera pues, más profesional. sí, ahí sí alguien quiere una Ok. sesión. Sí, ¿por qué no? Sí. Pues Danos tu está el teléfono, espacio tu abierto. espacio Claro para... que sí, aparece como Ruano-Arts, RUANO-ARTS en redes sociales para que puedan agendar cualquier tipo de Bueno, sesión. te vamos a pedir que ahorita en un lapsito que te dejemos descansar, lo pongas aquí en los Claro que sí, comentarios claro que para sí. que la gente te siga y pues para hacerte promoción. Sí, Digo, gracias. aprovecha que estás aquí. Entonces, también pongo mi TikTok. Sí, ¿por qué no? Digo, aprovechen la oportunidad. ¿Qué tal si necesitan una orientación vocacional? Igual lo pueden contactar para que usted les dé Ujú. esa orientación. Así Eso es, es a sus bueno órdenes, sí, también. claro, por supuesto. Y bueno, Antonio Ruano le dice, ¿qué hubo, profe? No sé para quién de los dos sea. Pues yo creo que para los Para dos. mí. Y luego también pone el comentario de que hace todo, profe. O sea que el profe hace de todo. Yo creo que es para los dos igual. Sí, sí, sí. Bueno, para el profesor Ángel, ¿qué le diría a un joven que está en esa encrucijada en la que en algún momento estuvo usted? Ya nos comentó, pero es muy diferente tomarlo para mí, para que en cuanto yo tenga la oportunidad de decirle a alguien, esto viví, esto me pasó, esta es mi experiencia y esto te puedo aportar. Digo, no quiero utilizar palabras porque quiero que salga de su boca. Póngase a pensar de los chicos que tiene ahorita. Pues sí, yo creo que el mejor consejo que les podría dar desde mi experiencia personal es siempre seguir lo que tu corazón dice. Sonará a lo mejor muy cursi o muy cliché de repente, pero creo que en el fondo siempre sabemos qué es lo que queremos en realidad, cuál es esa chispa que nos está motivando. Dentro de todo lo que nos gusta, siempre hay una espinita que nos hace indagar, que nos hace buscar, que nos hace querer explotar justamente esa pasión. Entonces, seguir esos sueños. Hay una frase de un libro que leí, no recuerdo cuál era, que decía, en el punto en el que se cruzan tus habilidades y tus pasiones con las necesidades del mundo, es lo que necesitas dar. Entonces, justamente el poder encontrar eso. Igual, hay una frase de Buda que me gustaba muchísimo, ¿no? Que decía que el propósito del hombre o del ser humano es encontrar tu propio propósito. Y una vez que lo encuentras, dedicarle toda tu vida a él. Entonces, yo creo que sería eso, no rendirse, no pensar que estamos muy grandes, que se nos va la vida, que cómo voy a hacer esto a mi edad, que cómo voy a hacer esto si no tengo aquello. Creo que nunca es tarde para empezar, creo que nunca se necesita nada para empezar, siempre es simplemente aventarse sin miedo, o incluso con miedo, pero Pero hacerlo, ¿no? aventarse. Tomar la decisión, salir de esa zona de confort y Claro. una vez que llegas a ese punto, te das cuenta que la misma vida se alinea justamente en donde tenías que estar. Entonces, pues sí. Acaba de mencionar, y lo dijo hace rato y lo acaba de mencionar nuevamente, la palabra miedo. Usted fue miedo a los papás, ¿sí? No Ah, tanto, miedo creo que a mí mismo. bueno, pero yo quise entender, entonces entendí mal. ¿Qué me van a decir mis papás, no? No sé a qué altura tomó la decisión, en qué cuatrimestre, semestre estaba, porque cuando todavía estamos en el inicio, como que a lo mejor los papás dicen, bueno, como que está suavecito, Ajá. pero si ya estamos a la mitad o ya estamos ya 3/4 de la carrera, como que sí, ya le piensa uno mucho más, pero es válido, ¿no? Es válido rectificar camino. Pero, a ver, ¿fue miedo a los papás o a qué fueran a decir? ¿Y cuál fue el otro miedo? El sentir que tal vez me estaba equivocando. Ok. Creo que esas veces de saber que no hay un manual en la vida, de saber si lo estás haciendo bien o no,
pues en la vida real hay consecuencias, ¿no? Entonces, ya no soy el menor de edad que a lo mejor se equivoca y, ay, pues no pasa nada, tengo papá y mamá que me solucionan todo, sino el saber, sí, tengo mis padres, pero pues ya todo es responsabilidad mía. Ya las decisiones que yo tomé implican el que yo tenga una carrera, que no tenga una carrera, que pueda tener un trabajo, que no pueda tener un trabajo, que gane dinero, que no gane dinero, ¿no? El sentir ya como adulto, ya no como joven, sino ya como adulto, las responsabilidades que implica tomar una decisión, creo que ese era mi principal miedo. El sentir, pues es que no está aquí, está hasta del otro lado de la ciudad, el aventarme. ¿Y cómo me voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? Y todo mi material. Ese era mi principal, el principal temor, el saber que dejaba de lado básicamente todo lo que tenía construido como mi identidad para autodescubrirme, para recrearme en esa parte, ¿no? Creo que este es muchas veces el miedo, el aceptar quiénes somos verdaderamente y no quién le decimos a la sociedad que somos. Creo que esa diferencia es... Y a un chico Gracias. Porque ahorita en este tiempo hay muchos jóvenes que se sienten deprimidos porque no lograron pasar todas las materias, porque ya sienten un tropiezo ahí tan grande. ¿Qué les dirías a ese tipo de jóvenes que se sienten en este momento fatales? Que busquen su camino, que nunca es tarde y que un examen no define quiénes somos, ¿no? Ahorita está el tema de apenas que salieron los resultados de Politécnico y de Sí. UNAM y que se viene una crisis enorme por todo lo que se está viviendo, muchos de los alumnos tienen esa incertidumbre de, pues es que no me quedé y ya es la segunda vez que lo intento, ya es la tercera vez que lo intento, pero he tenido alumnos que después de ciertos caminos deciden, ¿sabes qué? No me quedé 3 veces, este año lo voy a intentar para otra y me di cuenta que era una carrera que me encanta muchísimo más de lo que si hubiera estado allá. Tal vez medicina era lo que quería porque mis papás me estaban diciendo, porque era lo que yo desde niño soñé, pero me di cuenta que esta carrera que no tiene nada que ver me encantó. Entonces, pues sí, que principalmente también se abran a la posibilidad, ¿no? Creo que ese siempre fue mi tema, no aferrarme directamente solo a una cosa, sino darme cuenta que pues la vida tiene tantas posibilidades que sale no nada más, o sea, incluso no la UNAM, el Poli, no son las únicas escuelas que hay en el país, ¿no? Hay tantas opciones, tantas escuelas, tantos lugares, tantos caminos, que por qué aferrarnos a uno solo, por qué preocuparme por una materia que no pasé cuando hay muchísimas cosas en el mundo con las cuales puedo nutrir o aportar muchísimo más. Cierto, muy cierto. Estelita, ¿tienes pregunta? No. ¿No? ¿Tienes Ahora, la reflexión? No, ¿No? ¿cuáles son Ah. tus metas Metas, ok. en los próximos años? Bueno, pues yo creo que Para- primero terminar la carrera, ¿no? Definitivamente sí, cumplir con este objetivo que me puse y poder inspirar hacia nuevas generaciones a seguir sus sueños. No nada más en el área dentro de la prepa, sí me encantaría seguir dando clases, sino en el área cinematográfica. Uno creo que de mis principales objetivos es poder jalar como todo lo que he ido recabando a lo mejor en mi vida para complementarlo justamente en una historia de cine, en donde podamos tener cosas que eduquen, pero que también muestren otra cara. A lo mejor una, mi sueño ahorita es poder hacer una película mexicana que hable de nuestra historia, de la historia mexicana, porque creo que hemos tenido muchas películas de la independencia, series de la revolución, que muchas veces son estas películas como de súper baja calidad, que se oyen bien borroso, que no se ven, con actores medio raros, que muchas veces a los alumnos o a las personas nunca les llama la atención ver ese tipo de historias. Y pasa mucho que en los gobiernos actuales, a lo mejor, o en los libros, se cambia muchas veces la historia a como un partido político lo quiera establecer. Entonces, digo, compartir una historia neutra, sin orientaciones políticas, sin que nadie lo diga como lo quiera acomodar, sino una realidad que los mexicanos podamos ver reflejada justamente en nuestro cine. Hay tantas películas en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, que hablan de sus independencias, que hablan de sus movimientos de una manera impresionante que te dan ganas de aprender de la historia de esos países. Y digo, ¿por qué si nuestra historia es tan maravillosa y tiene tantos Sí, elementos tiene que dan tanto. para más? ¿Por qué no podemos crear nosotros también algo así? Claro. Bueno, si necesita una delita, yo me apunto. Ya me voy a apurar un poquito porque quiero que el profesor César, así corto nos diga el motor de la identidad, la capacidad para comportarse como persona autónoma que es
y ese soporte que tiene y nos termine con una reflexión. Perfecto. Sí, esta parte del motor de la identidad, yo considero que es el ser, primer punto, ¿no? El quiero ser de una manera armónica en esta situación, pero también qué carácter estoy yo formando. Quiero ser, qué carácter tengo, sí, y sobre todo las fortalezas, las habilidades, las actitudes, porque no es lo mismo tener la aptitud que la actitud para poder hacer las cosas. ¿Qué oportunidades tengo? ¿No? En la vida también en esa parte y como persona, qué gustos, qué disgustos también tengo en esa situación y qué valores son los que van a implicar que tenga yo también esta parte de sentido en mi vida, ¿no? Entonces, por eso esos componentes o la forma de comportarse, pues va dependiendo de la experiencia que tiene uno mismo como ser humano y pues con el mundo que nos rodea, ¿no? En esa situación. Adelante, profesor. Ok, y pues la reflexión es la siguiente, es titulada El árbol confundido. Es de un autor desconocido y había una vez un hermoso jardín con manzanas, naranjas, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ve qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas son? Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían y como no lograr ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación de los árboles exclamó: No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre toda la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren. Que seas, sé tú mismo, conócete para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol desesperado cuando de pronto comprendió y cerrando los ojos abrió su corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión cumplida. Dicho lo anterior, el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos, y solo entonces fue completamente feliz. ¿Y tú? ¿Dejas de crecer el roble que hay en ti, en la vida que todos tienen un espacio para llenar? Pues permítete, ¿no? En esta parte como una reflexión, a conocer la maravilla de tu esencia, de tu ser. Por eso finalizo con esa pregunta que me realizan, cómo comportarse con autonomía. Claramente es como un árbol. Cada uno de nosotros vamos a florecer dependiendo las experiencias que uno cada tiene. Y cada uno fue creado para algo. Exacto. Todos tenemos una función que realizar en esta vida y como lo comentaba también el profesor, dentro de la sociedad tenemos que ser parte de ese engranaje. Y si lo visualizamos así como puedo aportar, entonces me siento con una vida con propósito. Y es lo que les falta a los chicos, que no saben. Todos quieren ir en una sola línea de manera individualista, cuando no estamos aquí para trabajar por separado, sino en equipo, en sociedad. Muchas gracias. Tengo unos últimos comentarios de rápido. Sí. Dice Yair Ruano, una gran inspiración y ejemplo a seguir. Mitsuri Ramírez dice, independientemente de la relación sentimental entre el profesor Ángel y yo, considero que es una gran inspiración para todos sus alumnos.
Se da a querer de manera genuina. Siempre le llegan mensajes agradeciéndole su labor. Le llegan sin esperarlos. Es el mejor ejemplo que ellos pueden tener. Siempre divulgando el mensaje de luchar por alcanzar sus sueños. Y también Melanie Suárez dice palabras muy ciertas del profesor César. Pues sí, el meollo del asunto es descubrir el propósito que tenemos y que hacer que funcione en una sociedad donde hace falta más retomar esos valores que de alguna manera, entre comillas, algunos se perdieron, pero la labor que ustedes hacen es una labor muy importante. Yo sí les reconozco eso y qué bueno que haya profesores como ustedes, que su única inspiración es motivar a todos aquellos que andan un poquitín que no saben qué, orientarlos en eso. Y bueno, en esta tarde yo quiero agradecerle al profesor César y al profesor Ángel, dándoles un reconocimiento que dice de la siguiente manera. Certificado de reconocimiento al licenciado Hugo César Díaz y también otro para el profesor Ángel Estrada Ruano. Agradecemos sinceramente su valiosa participación en el programa en vivo de Goza la Transformación. Me voy a parar para podérselos dar. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. De verdad, un honor tenerlos y comparten experiencias y esto esperamos que motive no tan solo a los jóvenes, sino también a los papás, porque los papás también somos los que impulsan. En lugar de tener a los hijos, es enseñarles a volar. Es correcto. Y también queremos ver el resultado de todo lo que está haciendo, profesor. Queremos salir en las películas, ¿verdad, profe? Sí, yo ya dije que aunque sea de maleta. Yo soy el primer actor. Muchas gracias por la invitación y espero poder mantenerme en contacto con ustedes. Claro que sí. Este espacio está abierto para todo lo que quiera. Me gustaría mucho hacer un programa, principalmente para los chicos, los jóvenes, que necesitan ese impulso para seguir adelante. No te quedes sin estudiar. Como dijo el profesor, un examen no te define. ¿Sí? Que tengas buena tarde y nos vemos el siguiente miércoles a las 5:30 de la tarde por tu programa Goza la Transformación. Gracias. Nos vemos. Hemos llegado al final de Goza la Transformación. Gracias a la licenciada Elsa Anguiano Camarillo, a nuestros invitados y sobre todo a ti por acompañarnos. Recuerda, la transformación empieza desde dentro y se refleja en tus acciones. Nos vemos el próximo miércoles, solo por Radio Núcleo 180. ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@nucleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180.